Cuando un cuervo se posa en el pueblo, agarrando una extraña lista de nombres, nadie cree que signifique peligro, hasta que la primera persona en la lista se encuentra muerta. Ahora, a medida que se difunde el miedo, la señorita Marple debe apresurarse para descubrir quién escribió la lista, antes de que la sombra del cuervo reclame a su próxima víctima. La mañana de finales de octubre tenía esa cualidad de luz peculiar que se produce justo antes de que el invierno se asiente adecuadamente sobre el campo inglés. La señorita Jane Marple acercó su chal de punto sobre sus hombros mientras ella y Lady Bantry avanzaban a lo largo del camino familiar desde el vicariato. Sus pasos crujían sobre las hojas caídas que alfombraban la entrada del cementerio. ¿Realmente, Jane?, decía Lady Bantry, su aliento formando pequeñas bocanadas en el aire frío. Creo que la idea de la señora Clement de cobrar 6 peniques por una porción de pastel de semillas es bastante ambiciosa. Después de todo, no es como si su horneado hubiera mejorado desde el festival de la cosecha del año pasado. Los ojos azules de la señorita Marple parpadearon con suave diversión. Quizás, mi querida Dolly. Pero uno debe considerar que la harina ha subido considerablemente, y la señora Clement pone su corazón en el bien de la iglesia. Aunque confieso, noté que usó demasiado comino esta vez. Habían llegado a la puerta de Leach, esa antigua estructura de madera que guardaba la entrada al cementerio de Saint Mary Mead desde hacía siglos. El poste de madera, viejo pero resistente, sostenía el techo a 2 aguas que protegía a los que descansaban en el banco de abajo. Fue entonces cuando la atención de la señorita Marple fue captada por algo completamente extraordinario. En lo alto de la viga, encaramado con sorprendente solemnidad, había un cuervo de proporciones notables. Su plumaje negro brillante relucía con un matiz metálico en la pálida luz de la mañana. Parecía completamente gusto, como si aquel lugar le perteneciera, y observaba a las 2 damas con ojos inteligentes y brillantes, sin rastro alguno de miedo. «¡Cielos!», murmuró Lady Bantry, deteniéndose de golpe. «¿Has visto el tamaño de esa criatura?». El cuervo inclinó la cabeza, considerándolas con lo que parecía un interés sardónico. De pronto, abrió su pico y dejó escapar un graznido áspero que resonó en el aire tranquilo de la mañana con sorprendente fuerza. La señorita Marple lo estudió con la misma atención cuidadosa que daría a un invitado inesperado en una fiesta de té. Había algo en su porte, algo casi teatral en la forma en que permanecía tan perfectamente posado, tan visible para cualquiera que se acercara a la iglesia. «¡Sjo!», exclamó Lady Bantry, agitando su mano enguantada. «Vete, cosa negra y horrible». Pero el cuervo no mostró intención de moverse. En cambio, con ceremonia deliberada, extendió sus magníficas alas, lanzó otro graznido y se elevó hacia el cielo. Los potentes aleteos lo llevaron sobre la torre de la iglesia, desapareciendo de la vista con una especie de salida dramática, digna de un escenario londinense. «Bueno, yo nunca», dijo Lady Bantry, observando su partida. «Extraordinario comportamiento para un pájaro salvaje. Por lo general, evitan a las personas». La señorita Marple ya había vuelto la mirada hacia el banco bajo la puerta de Leach. Allí, colocado con precisión en el centro de la madera gastada, yacía un sobre. Era de color crema, de buena calidad, con un borde negro que le daba una apariencia solemne. «Dolly», dijo suavemente, con una nota en su voz que hizo que Lady Bantry la mirara con atención. «Creo que deberíamos buscar al reverendo». Lady Bantry siguió su mirada hacia el sobre. Alguien habrá dejado caer su correspondencia, supongo. Aunque, es bastante extraño, ¿no? Quiero decir, ¿quién lleva cartas a un cementerio a esta hora de la mañana? Eso, respondió la señorita Marple con calma, es precisamente lo que me preocupa. Encontraron al reverendo Leonard Clement en la sacristía, ocupado en organizar las flores del altar con una atención que revelaba pensamientos más graves que los crisantemos. Era un hombre alto y delgado, de cabello prematuramente encanecido, con el aire académico y sereno tan propio de un clérigo rural. «Señorita Marple», Lady Bantry, lo saludó con una sonrisa amable. «Espero que la reunión del comité haya sido satisfactoria». La señora Clement estaba bastante contenta con los arreglos para el puesto de pasteles. «Reverendo», intervino Lady Bantry con ímpetu, «me temo que hemos descubierto algo bastante inusual en la puerta de Leach. Un sobre colocado allí, con toda deliberación. Y había un cuervo, una gran criatura negra, posado en la viga cruzada, tan audaz como quieras. En cuanto nos vio, alzó el vuelo, dejando ese sobre». El reverendo Clement los observó con mezcla de duda y sorpresa. «¿Un cuervo, dice? ¡Qué inusual! No solemos verlos en St. Mary Mead». «Alguno ocasional, por supuesto»,
Pero, creo, interrumpió suavemente la señorita Marple, que debemos examinar el sobre antes de especular más. Al regresar a la puerta, encontraron a Efraín Potle, el sacristán, que había aparecido como si lo hubiera convocado algún misterioso telégrafo parroquial. Era un hombre pequeño, de edad indeterminada, con una expresión permanentemente preocupada, producto de toda una vida cuidando la iglesia y resolviendo las pequeñas crisis del pueblo. «Buenos días, reverendo», dijo, tocándose la gorra. «Algo curioso esta mañana. Juraría que escuché un pájaro haciendo un alboroto cerca de la puerta. Me acerqué a mirar, pero no había nada aquí». Entonces sus ojos se posaron en el sobre. «Bueno, eso no estaba cuando pasé a las 6». El reverendo Clement se acercó con cautela, como quien sabe que incluso los objetos más inocentes pueden traer complicaciones considerables. Levantó el sobre, examinando su peso y textura. Papel de buena calidad. Y este borde negro, sugiere luto. La solapa no está sellada, observó la señorita Marple, con mirada aguda. Y fíjese, hay algo extraño. Mire en el borde, ese pequeño agujero redondo. En efecto, un orificio pequeño y perfectamente circular atravesaba el papel, como si hubiera sido hecho por un alfiler o tachuela. Quizá, propuso Lady Bantry con impaciencia, deberíamos ver lo que contiene, antes de perdernos en agujeros y cuervos. El reverendo abrió el sobre con dedos cuidadosos y sacó una sola hoja de papel. La mecanografía era ordenada, clara, ejecutada en lo que parecía ser una máquina de escribir de oficina estándar. No había un membrete, ni fecha, ni firma, solo una lista simple de 5 nombres, escrita en tinta negra. Señorita Phyllis Trent. Señor Osric Fielding. Señora Ivy Priest. Ephraim Potle. Tilda Briggs. El silencio que siguió a esta revelación fue profundo. Ephraim Potle se había puesto notablemente pálido al escuchar su propio nombre leído en voz alta, y la expresión de Lady Bantry había cambiado de mera curiosidad a algo mucho más cercano a la alarma. «Pero esas son todas personas de la aldea», dijo, innecesariamente. La señorita Trent, la maestra retirada de la escuela, el señor Fielding, de Old Quarry Lane, a Ivy, de la oficina de correos, Ephraim aquí presente, y mi propia Tilda. Una lista de nombres, murmuró el reverendo Clement, lentamente. Entregada por un cuervo. ¡Qué bíblico! Aunque confieso que no puedo recordar ningún precedente de las escrituras que haga de esto un descubrimiento reconfortante. La señora Clement, que había aparecido desde la dirección del vicariato con un tiempo tan oportuno que sugería que había estado observando desde las ventanas, se persignó con fervor visible. «Es como algo sacado del Antiguo Testamento», murmuró. «Cuervos trayendo mensajes de condenación. Un teatro desagradable, si me preguntas», replicó Lady Bantry con crispación. «La ocurrencia de alguien en una broma práctica. Aunque, francamente, no puedo imaginar qué esperan lograr asustando a la mitad del pueblo». Mientras tanto, la señorita Marple había estado realizando su propio examen tranquilo de la escena. Se inclinó junto al poste de la puerta de Leach, sus agudos ojos estudiando la madera desgastada con la meticulosa atención que tantas veces había demostrado ser invaluable en asuntos mucho más complejos que las bromas de mal gusto. «Qué curioso», murmuró casi para sí misma. «Aquí hay frotis en el poste, frotis bastante grasientos y con un olor distintivo». Levantó un dedo enguantado para que los demás lo examinaran. «Aceite, creo. El tipo que uno podría usar para alimentar aves». «¿Quieres decir que alguien estaba alimentando a ese cuervo?», preguntó el reverendo Clement. «Más que eso, Leonard, mucho más». La señorita Marple se irguió y alisó su falda. «Creo que alguien quería asegurarse de que el cuervo estuviera aquí, precisamente en el momento adecuado, para lograr un efecto dramático deliberado». Se movió por el sendero de grava bajo la puerta de Leach y, tras unos instantes de búsqueda cuidadosa, recogió varios objetos pequeños. «Maíz de paloma», anunció, sosteniendo en la palma los granos teñidos de vivos colores. «Específicamente, la variedad que se vende para alimentar aves de jaula. Apenas la dieta natural de un cuervo de cementerio». Lady Bantry la observó con creciente inquietud. «¿Quieres decir que todo esto estaba arreglado? El cuervo, el sobre, incluso el momento de nuestra llegada?» «Eso sugiere, en efecto, un grado notable de orquestación», admitió la señorita Marple con calma. «Aunque, ¿por qué alguien se molestaría tanto solo para entregar una simple lista de nombres? Es una pregunta que me intriga profundamente». Fue en ese instante cuando apareció el inspector Slack,
convocado por esa red invisible de comunicación aldeana que siempre parecía operar con eficiencia pasmosa en St. Mary Mead cuando ocurría algo fuera de lo común. Sólido, práctico, con una expresión que sugería que había visto suficientes eventos inusuales para toda una vida, entró con paso firme. Ahora bien, dijo, con la resignación cansada de quien sabe lo que le espera. ¿Qué es todo esto de cuervos y cartas misteriosas? El reverendo Clement le entregó el sobre y su contenido, explicando las circunstancias de su hallazgo. El inspector Slack examinó el papel y la lista con una profesionalidad metódica. Papel de buena calidad, borde de luto, tipografía bastante limpia. Máquina de escribir Remington, diría yo. Bastante común, aunque este R un poco elevado y la debilidad en la O podrían ayudarnos a identificar la máquina, si llegara el caso. Miró a los presentes. Aunque, francamente, no estoy convencido de que tengamos entre manos algo más grave que una broma bastante elaborada. ¿Una broma que incluye los nombres de 5 respetables vecinos de la aldea? Preguntó suavemente la señorita Marple, con un matiz casi imperceptible de reproche. Me pregunto qué clase de mente consideraría eso divertido. El inspector se encogió de hombros y guardó el sobre en su bolsillo. Haré algunas consultas, dijo. Comenzaré con las personas nombradas. Veré si alguno de ellos tiene razones para preocuparse. Sea lo que sea que esto represente. El grupo comenzó a dispersarse, pero la señorita Marple permaneció un instante más, su mirada moviéndose entre el poste manchado de aceite, los granos de maíz de paloma, el pequeño agujero en el sobre y la colocación precisa del banco donde había sido encontrado. ¿Algo te preocupa, Jane? Preguntó Lady Bantry, que había regresado por su amiga. Varias cosas, Dolly. La señorita Marple ajustó su chal y tomó el brazo de su compañera. La teatralidad de la entrega sugiere a alguien que disfruta de los efectos dramáticos. La precisión del tiempo implica planificación cuidadosa. Y la elección de nombres, bueno, representan una pequeña muestra de la vida de la aldea, ¿no? Una maestra retirada, un caballero enfermo, la encargada de correos, el sacristán, una doncella. Casi como si alguien estuviera componiendo un patrón deliberado. ¿Un patrón de qué? Eso aún está por verse, querida Dolly. Pero tengo la incómoda sospecha de que lo de esta mañana fue solo el acto de apertura. Mientras se alejaban de la puerta de Leach, ninguna de las damas advirtió la pequeña figura que observaba desde las sombras del pórtico de la iglesia, ni el leve destello metálico en su mano antes de desvanecerse en la oscuridad más profunda de la sacristía. El inspector Slack, entretanto, se había instalado en el estudio del vicario con la meticulosidad que lo caracterizaba. La estancia, con sus sillones de cuero gastados y los estantes repletos de tratados teológicos, proporcionaba el marco solemne para la toma de declaraciones oficiales. Ahora bien, reverendo, empezó, con el cuaderno abierto. ¿Está completamente seguro de que la iglesia quedó bien cerrada anoche? Leonard Clement ajustó sus gafas. Completamente seguro, inspector. Yo mismo reviso todas las puertas después del oficio, la principal, la entrada de la sacristía, la del campanario, todas cerradas, como lo han estado cada noche en los últimos 15 años. ¿Y la puerta de Leach? Supongo que esa no se cierra. No, naturalmente. Es un paso público. Pero no alcanzo a imaginar por qué alguien habría de dejar sobres misteriosos allí, de todos los lugares posibles. El inspector tomó nota y se volvió hacia Prime Potle, que se sentaba inquieto, como un gorrión dispuesto a volar al menor sobresalto. ¿Pasó usted por la puerta de Leach esta mañana? ¿A qué hora, Potle? A las 6, señor. Como siempre. Vengo temprano a tocar la campana para el servicio y comprobar que todo está en orden. Y, se lo aseguro, no había nada en ese banco entonces. ¿Y escuchó al pájaro? Potle se movió incómodo en su asiento. Bueno, señor, sí. Una especie de graznido desde esa dirección. Pero, las aves hacen todo tipo de ruidos al amanecer, ¿no? No pensé nada de eso, hasta que vi a esa enorme criatura negra posada allí, tan audaz como el mismísimo latón, cuando volví más tarde. La señorita Marple, a quien se le había otorgado permiso para observar los procedimientos debido a su papel como descubrimiento del sobre, intervino suavemente. Señor Potle, usted mencionó que regresó más tarde. ¿A qué hora habría sido eso? Acabo de salir a las 9 en punto, señorita, respondió. Había terminado con la campana y me dirigía a casa para el desayuno cuando noté a las damas en la puerta. El inspector Slack levantó la vista de su cuaderno, frunciendo el ceño. Entonces, entre las 6 y las 9, alguien colocó ese sobre y arregló que el cuervo estuviera presente. Más bien,
una ventana de oportunidad estrecha. Tal vez, dijo la señorita Marple con calma, podríamos aprender algo al examinar el sobre en sí con más cuidado. Usted mencionó la máquina de escribir, inspector, el R elevado y la O débil parecían bastante distintivas. Slack produjo el sobre del bolsillo de su chaqueta y lo extendió en el escritorio del reverendo. La escritura era realmente ordenada y profesional, pero incluso para los ojos inexpertos, las peculiaridades que la señorita Marple había notado eran claramente visibles. Remington, confirmó Slack. Probablemente un modelo anterior, dadas las variaciones de carácter. La pregunta es, ¿cuántas de estas máquinas de escribir hay en Saint Mary Mead? La oficina de correos tiene uno, ofreció el reverendo Clement. La señora Priest lo usa para la correspondencia oficial, y creo que el señor Holt en la ferretería mantiene otro para sus cartas comerciales y el aviso ocasional de la parroquia. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron con interés. El establecimiento del señor Holt, la tienda de hierro y semillas en High Street. Así es. Digby Holt. Se hizo cargo del negocio del viejo señor Crowther hace unos 3 años. Amable compañero, con un entorno bastante interesante, en realidad. Estaba en el Music Hall antes de la guerra, si puedes creerlo. Me han dicho, algún tipo de acto de conjuración. ¿Un conjurador? Repitió la señorita Marple pensativamente. ¡Qué interesante! El inspector Slack ya estaba tomando notas. Quiero examinar ambas máquinas de escribir, por supuesto. Ver si una coincide con estas características. Estudió el sobre nuevamente, arrugando el ceño. Hay algo más que me parece extraño. Esta calidad del documento es bastante fina para la correspondencia ordinaria, y los bordes negros sugieren, papelería de luto. Como si, dijo la señorita Marple en silencio, con un leve estremecimiento, alguien deseara sugerir que la muerte ya estaba anticipada. El incómodo silencio que siguió fue roto por un golpe en la puerta del estudio. La señora Clemente entró con una bandeja de té, su rostro animado por una determinación que indicaba que había estado escuchando al otro lado de la cerradura y se sentía obligada a contribuir. Pensé que ustedes, caballeros, necesitaban refrescos, anunció, colocando la bandeja con más fuerza de la necesaria. Y quería mencionar que vi al joven Billy Crowther alimentando pájaros cerca de la puerta del Lich ayer por la tarde. Gran puñado de lo que parecía maíz de colores o algo así. ¿Billy Crowther? Preguntó el inspector Slack. Uno de los niños de la aldea, de unos 12 años, debería pensar. Vive con su abuela desde que sus padres fallecieron. Ella es la vieja señora Crowther, que solía dirigir la tienda de semillas antes de que el señor Holt se hiciera cargo. La señorita Marple aceptó una taza de té con una sonrisa agradecida. Señora Clement, ¿notó qué tipo de aves Billy estaba alimentando? Oh, los tipos habituales, gorriones, mirlos, ese tipo de cosas. Sin embargo, frunció el ceño, ahora que lo pienso, había un gran pájaro negro entre ellos. Bastante manso, parecía. No tenía miedo del niño. ¿Un cuervo, tal vez? Podría haber sido, supongo. No soy muy entendida en distinguir entre córvidos, como diría mi esposo, pero ciertamente era lo suficientemente grande. El inspector Slack terminó su té y se puso de pie con firmeza. Creo que una visita al establecimiento del señor Holt podría estar en orden. Y tal vez, una palabra con este Billy Crowther también. El grupo se dirigió desde el vicariato hasta la calle principal, donde la ferretería y tienda de semillas de Holt ocupaban una posición en la esquina que claramente había visto mejores días. La ventana de la tienda mostraba el surtido habitual de herramientas de jardín, implementos domésticos y suministros agrícolas. Pero la atención de la señorita Marple fue atraída de inmediato por un cartel de semillas para aves en la ventana, publicidad del proveedor Benham Gazette. Mira allí, murmuró a Lady Bantry, quien se había unido a ellos en lo que llamó apoyo moral. Ese aviso en la ventana. Vea cómo la R en Birdseed se encuentra ligeramente más alta que las otras letras. Lady Bantry entrecerró los ojos. Por George, tienes razón. Es exactamente lo mismo que esa peculiaridad en el sobre. Digby Holt demostró ser un hombre de unos 50 años, de maneras expansivas y sonrisa rápida, reflejo de sus antecedentes teatrales. De mediana estatura, se movía con economía de gesto, como alguien acostumbrado a lograr efectos dramáticos con un mínimo de esfuerzo. Sus manos, observó la señorita Marple, eran fuertes, precisas, siempre en movimiento. Inspector Slack, lo saludó calurosamente, y señorita Marple, Lady Bantry, un honor tener visitantes tan distinguidos en mi humilde establecimiento, aunque sospecho que esto no es del todo una visita social. En efecto no, señor Holt,
respondió el inspector con firmeza. Me pregunto si podría examinar su máquina de escribir. Estamos investigando un asunto que involucra cierta correspondencia escrita. Por supuesto, por supuesto. Está aquí, detrás del mostrador. Lo uso para facturas, cartas ocasionales, y a veces, el reverendo me pide que redacte avisos parroquiales. Señaló un viejo Remington que ocupaba un lugar de honor junto a la caja registradora. No es el modelo más nuevo, me temo, pero sirve lo suficientemente bien. El inspector Slack lo examinó con interés profesional, probando varias teclas y observando las debilidades características. Sus labios se torcieron en una línea determinada. Esta parece ser la fuente de nuestra misteriosa correspondencia. La pregunta es, ¿quién podría haber tenido acceso a ella? Holt rió, con una mezcla de diversión genuina y un ligero nerviosismo. Me temo que esa es una lista larga, inspector. Raramente cierro la tienda durante el día, y cualquier cantidad de personas entran y salen. La señora Priest de la oficina de correos lo usa ocasionalmente cuando se repara el suyo. El joven Billy Crowser, a veces, viene a escribir cartas para su abuela, que sufre de una artritis terrible en las manos. Incluso algunas otras personas del pueblo lo han tomado prestado de vez en cuando. ¿Billy Crowser? La voz de la señorita Marple sonó pensativa. Estábamos escuchando sobre Billy y su interés en alimentar a las aves. Ah, sí. Holt asintió con entusiasmo. El niño tiene un don con las criaturas. Hay un cuervo al que aprecia especialmente. Lo llama Rey Jack, si puedes creerlo. Ha entrenado al ave para que acuda cuando silba. Bastante notable, de verdad. ¿Entrenado? Las cejas del inspector Slack se alzaron. Oh, sí. Billy tiene ese toque. Probablemente aprendió algo de mí, en realidad. Viejos hábitos de mis días en el Music Hall, ya sabes. Todavía guardo algunos trucos bajo la manga, por así decirlo. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un pequeño silbato plateado, colgado de una cadena de reloj. Esto derriba a los estorninos de los aleros todas las mañanas, a las 10 en punto. Tan regular como un reloj. La señorita Marple inclinó la cabeza con interés. ¿A las 10, dice? ¿Qué? Maravillosamente preciso. Hábito, no magia, se lo aseguro, respondió Holt con un guiño. Aunque debo admitir, el efecto puede ser bastante dramático cuando conoces el momento exacto. Mientras se preparaban para salir de la tienda, Lady Bantry no pudo evitar hacer lo que claramente consideraba un gesto de resolución. Bueno, Jane, si mi tilde está realmente marcada para la perdición, como sugiere esa miserable lista, su voz tembló un instante, simplemente tendré que encerrarla en la sala de lino hasta que este negocio quede resuelto. Pero la señorita Marple no sonrió ante el intento de humor de su amiga. Un artista profesional. El esposo, que estaba en su estudio, debió venir a la señorita Trent en silencio, con la expresión grave que marcó su transición del médico de la aldea al pronunciamiento oficial de la muerte. Con un jardín bien atendido, el tipo de apariencia ordenada que sugería que su ocupante había sido una mujer metódica y de medios modestos. En el momento en que entró, inacabado. Inspector, dijo con suavidad, su tono lleno de una calma que precedía a sus intuiciones más profundas, le sugiero que examine la escena con mucho cuidado. La señorita Marple había estado escuchando este intercambio mientras estudiaba el exterior de la cabaña con el tipo de atención sistemática que generalmente reservaba para patrones de tejido complejos. Ahora se dirigió al inspector Slack con esa manera diferente que a menudo precedía a sus observaciones más penetrantes. Inspector, ¿sería posible para mí mirar la cocina de la señorita Trent? Ya la conocía bastante bien, y podría notar si algo aparece fuera de lo común. Slack dudó, pero el recuerdo de los casos anteriores en los que las observaciones de la señorita Marple habían demostrado superar su renuencia oficial lo convenció. Muy bien, accedió con cautela. Pero, por favor, no toque nada. La cocina de Rose Cottage era un modelo de eficiencia doméstica, incluso en la muerte. Las superficies estaban impecables, los implementos arreglados con precisión militar, y todo hablaba de una mujer que había vivido por una rutina estricta durante muchas décadas. El cuerpo de la señorita Trent había sido retirado, pero la escena permanecía en gran medida intacta. La señorita Marple se movió por el pequeño espacio con la cuidadosa deliberación de alguien que lee una carta muy importante. Se detuvo primero en la estufa de gas, donde la puerta del horno se abría como una boca abierta. La tetera, murmuró, señalando el recipiente de cobre que descansaba en la placa. Está completamente llena. ¡Qué curioso! El inspector Slack levantó la vista de su examen de los grifos de gas.
¿Curioso? Sí. La señorita Trent vivía sola y era económica en todos sus hábitos. Siempre hervía precisamente una taza de agua para su té de la noche, nunca más. Pero esta tetera contiene suficiente agua para media docena de tazas. Se movió luego a la pequeña mesa, donde una toalla de cocina colgaba cuidadosamente de un riel de madera. La tocó con suavidad. ¿Y esta toalla? La señorita Trent siempre doblaba sus toallas de esquina a esquina. Era una costumbre suya, muy particular. Slack frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que alguien más estuvo aquí? Estoy sugiriendo, respondió Marple, con serenidad implacable, que las acciones finales de la señorita Trent no fueron del todo consistentes con sus patrones establecidos. La señorita Marple abrió la puerta a la sala de estar y miró adentro. Su periquito parece bastante animado. Si toda la cabaña se hubiera llenado de gas, como cabría esperar, el pájaro seguramente también habría sucumbido. Regresó a la cocina y se arrodilló junto al grifo de gas, sus ojos afilados examinando el accesorio de latón con atención microscópica. Inspector, ¿mira esto? Hay un surco muy débil en el metal, justo aquí, como si una cuerda delgada se hubiera enrollado alrededor del grifo y luego se hubiese retirado con cierta fuerza. Slack se inclinó para examinar la marca. Apenas era visible, pero indudablemente presente, una línea delgada marcada en el latón, donde algo había sido apretado y luego retirado. Y en el Scullery, continuó la señorita Marple, moviéndose a la pequeña habitación contigua donde la difunta guardaba sus suministros de limpieza. Tenemos esto. Indicó una caja de fósforos arrugada que se encontraba entre los restos de la cocina. El cartón estaba manchado con hollín, y varios fósforos gastados estaban dispersos cerca. Curioso, dijo pensativamente. La señorita Trent usaba encendido eléctrico para su estufa desde el fin de las restricciones de apagón. Lo mencionó en la última reunión de la parroquia, diciendo cuánto más seguro y conveniente era. Slack recogió la caja con su pañuelo, estudiando las manchas. Entonces, ¿por qué volvería de repente a usar fósforos? Tal vez, replicó Marple con un dejo de gravedad, porque alguien quería que pareciera que había estado usándolos. Alguien que necesitaba justificar por qué podía estar cerca del grifo de gas en el momento en el momento en que ocurrió el accidente. Fueron interrumpidos por la llegada de Lady Bantry, que había venido tan pronto como la noticia alcanzó Gossington Hall. Se quedó en la puerta de la cocina, contemplando la escena con la fascinación horrorizada que marcaba el paso de los chismes a una tragedia genuina. «Pobre Phyllis», murmuró. Pensar que esta mañana su nombre estaba en esa terrible lista, y ahora, es casi como si alguien lo supiera. La señorita Marple se volvió hacia su amiga, con una expresión que hizo retroceder a Lady Bantry involuntariamente. «Sí, Dolly», dijo en voz baja. Alguien lo sabía. La pregunta es, ¿lo sabían porque podían predecir el futuro, o porque participaron activamente en crearlo? Mientras el grupo se preparaba para dejar Rose Cottage a los ministerios de la investigación oficial, la señorita Marple se detuvo en la puerta del jardín. La noche caía, y las primeras estrellas aparecían en el cielo. A lo lejos, una campana de la iglesia sonaba. Ya sea por una canción o por Phyllis Trent, murmuró, es imposible saberlo. El inspector la miró interrogante. ¿Disculpe? Algo que la señorita Trent me dijo una vez sobre quienes toman su propia vida. Ella decía que debían tener una desesperación frecuente, un lugar en sus corazones donde la desesperanza vivía permanentemente. La señorita Trent no tenía ese lugar. Estaba planeando contar las multas de la biblioteca mañana con la señora Priest, y había prometido ayudar con la venta de la iglesia la próxima semana. Estas no son las acciones de una mujer que contempla la autodestrucción. Se giró, mirando hacia atrás a Rose Cottage, ahora oscura y silenciosa en el anochecer. No, inspector. La señorita Phyllis Trent fue asesinada. Y quien lo hizo quiere que creamos que fue accidente o suicidio. La pregunta ahora es, ¿se contentarán con un solo nombre de la lista, o esto es apenas el comienzo? La mañana siguiente trajo una niebla baja que parecía cubrir St. Mary Mead como una mortaja. La señorita Marple había despertado antes de lo habitual, impulsada por esa energía inquieta que la acompañaba en momentos de importancia seria. Realizó su caminata matinal, supuestamente para comprar sellos, aunque en realidad observaba los cambios sutiles que la tragedia había traído al pueblo. Los niños fueron los primeros en notar el regreso del cuervo. «Mire, señorita, mire allí», llamó Tommy Pierce, señalando con entusiasmo hacia la puerta LYCH cuando ella se acercaba a la iglesia. «Está de vuelta otra vez».
El gran pájaro negro, posado sobre el mismo travesaño donde había aparecido la mañana anterior, parecía aún más a gusto, alisando sus plumas con confianza territorial. La señorita Marple aceleró el paso, llegando a la puerta justo cuando el cuervo completaba su ceremonia matutina. El animal la contempló con ojos brillantes, inclinó la cabeza, casi en reconocimiento, y luego abrió su pico para emitir el mismo graznido ronco y penetrante de 24 horas antes. «¡Sjo! Criatura desagradable», exclamó la señora Price, la esposa del panadero, que había salido de su tienda para ver la conmoción. «¿No has causado suficientes problemas?», exclamó la señora Price. Pero el cuervo parecía supremamente indiferente al disgusto de la mujer. Con el mismo tempo teatral que había mostrado el día anterior, extendió sus alas, lanzó otra llamada resonante y se precipitó al aire de la mañana. Esta vez, sin embargo, la señorita Marple estaba lista para su partida. Se había colocado de manera que podía observar no solo la salida del pájaro, sino también el lugar exacto donde había estado posado. Cuando el cuervo desapareció sobre la torre de la iglesia, se movió rápidamente para examinar el travesaño. Lo que encontró allí confirmó sus crecientes sospechas sobre la naturaleza teatral de estas apariciones. El haz mostraba manchas frescas de suet, aplicadas tan recientemente que aún estaban pegajosas al tacto. Pero más interesante que el cebo en sí era su colocación, toques deliberados puestos precisamente donde los pies del ave agarraban la madera. «El cebo», murmuró para sí misma, con voz apenas audible. «Colocado exactamente en el lugar correcto». Estaba examinando estos rastros cuando Lady Bantry llegó, un poco sin aliento y con la expresión de alguien que acababa de recibir noticias inquietantes sobre la mesa del desayuno. «Jane, gracias a los cielos que estás aquí», dijo con urgencia. «Acabo de escuchar los chismes más terribles de la señora Ashworth. Afirma que la señorita Trent no murió por accidente en absoluto, y que alguien en la aldea está trabajando sistemáticamente a través de esa horrible lista. Las noticias viajan rápidamente», observó la señorita Marple con calma, sin apartar la vista de la puerta LYCH. «Aunque sospecho que la interpretación de la señora Ashworth puede ser algo más dramática de lo que los hechos justifican. Pero seguramente no creerás que no hay nada de qué preocuparse», replicó Lady Bantry, alarmada. «Quiero decir, ayer por la mañana, el nombre de la señorita Trent estaba en esa lista, y por la noche ya estaba muerta. Eso no puede ser mera coincidencia». La señorita Marple había movido su atención a la grava bajo la viga. «No, Dolly, no creo que fuera una coincidencia», respondió serenamente. «Pero empiezo a pensar que la conexión puede ser bastante diferente de lo que imagina la señora Ashworth». Se arrodilló y recogió un solo objeto entre las piedras, una pluma negra, larga y brillante, claramente del plumaje del cuervo. Pero mientras la sostenía bajo la luz de la mañana, algo en su aspecto la golpeó como inusitado. «Qué curiosa», dijo pensativa, girando la pluma de un lado a otro. «Tiene un brillo casi aceitoso. No es el lustre natural del plumaje sano, sino algo aplicado después». Lady Bantry se inclinó con interés. «¿Aplicado? ¿Quieres decir que alguien ha estado puliendo plumas de cuervo?» «Aceite de linaza, creo», respondió Marple con tono reflexivo. «El mismo que se usa para preservar cuero o dar brillo artificial a animales de exhibición o aves preparadas para ser fotografiadas». Fueron interrumpidas por la llegada de Digby Holt, que se acercaba desde su tienda con paso rápido, llevando una pequeña bolsa de lienzo que claramente contenía grano. Su actitud era jovial. «Buenos días, señoras», saludó alegremente. «Veo que nuestro amigo emplumado ha estado en el patio otra vez. Bastante intérprete, ¿eh?» «Señor Holt», dijo la señorita Marple con voz tranquila, aunque sus ojos brillaban de interés. «Pareces notablemente bien informado sobre los hábitos de este pájaro». Holt rió, dejando su bolsa a un lado y sacando de su chaleco un pequeño silbato plateado que había mostrado el día anterior. «Secretos del oficio, señorita Marple. Una vez que entiendes que las aves son criaturas de rutina, se vuelven bastante predecibles». Llevó el silbato a los labios y produjo una melodía líquida que flotó en el aire de la mañana. A los pocos instantes, un susurro proveniente de la torre de la iglesia anunció el regreso del cuervo, que descendió en círculos antes de posarse en el travesaño, como un actor marcando su entrada. «Notable», respiró Lady Bantry con asombro. «Es casi como si la criatura estuviera entrenada». «Oh, lo está», respondió Holt con desenvoltura, abriendo su bolsa de lienzo para mostrar una mezcla de granos y golosinas brillantes. «Requiere paciencia, claro, pero los cuervos son aves inteligentes.
Este compañero responde al silbato, viene por su desayuno y da un espectáculo estupendo para los niños del pueblo. Puntual como un reloj, llega dentro de los 2 minutos de mi llamada cada vez. La señorita Marple lo observaba con atención. ¿Cuánto tiempo lo ha estado alimentando, señor Holt? Oh, varios meses ya. Comenzó por accidente, cuando probaba nuevas mezclas de semillas. Él mostró interés, y comencé a traerle comidas regulares. A los niños les encanta. Les da algo que esperar cada mañana. Y la hora, añadió Marple, con un matiz de intención. Mencionaste las 10 en punto ayer como tu tiempo de alimentación habitual. Así es. Criaturas de hábito, como dije. Aunque debo confesar, últimamente he variado un poco la rutina. A veces antes, a veces más tarde. Lo mantiene alerta, digamos. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con Lady Bantry. Señor Holt, dijo suavemente, ayer por la mañana hablaste de las golondrinas que llegaban a tus aleros a las 10, pero convocaste a este cuervo con una llamada distinta, en un momento diferente. Por primera vez, la alegre fachada de Holt mostró una fisura. Bueno, sí. Diferentes aves, diferentes señales. Las golondrinas son salvajes, ya sabes, simplemente han aprendido a asociar mi silbato de las 10 con restos de comida. Pero el rey Jack aquí, hizo un gesto hacia el cuervo. Es más un proyecto personal. ¿Rey Jack? Repitió Lady Bantry, sorprendida. El nombre que los niños le han dado. Bastante apropiado, ¿no cree? Domina este rincón del cementerio. Como si respondiera a su nombre, el cuervo terminó su comida, lanzó una mirada que parecía de aprobación y con un graznido final, que podía sonar tanto gratitud como a despedida, se elevó una vez más hacia la torre de la iglesia. La señorita Marple recogió la pluma aceitosa que había guardado antes, observándola de nuevo bajo la luz más clara. Señor Holt, dijo en voz baja, con un deje de gravedad. Mencionaste tu experiencia en el Music Hall. Me imagino que implicó bastante trabajo con animales entrenados. Algunos, sí, admitió él, con un brillo en los ojos. Palomas, principalmente. Algún conejo ocasional. Nada tan sofisticado como un cuervo, claro está. Aunque debo decir que el rey Jack ha superado mis expectativas. Y la preparación para tales actuaciones, continuó Marple, midiendo cada palabra. El aseo, la mejora de la apariencia natural con fines teatrales. Los ojos de Holt se agudizaron apenas, aunque su sonrisa se mantuvo. Uno hace lo necesario para garantizar la mejor presentación. El público espera cierta calidad. La señorita Marple asintió lentamente, deslizando la pluma en su bolso. De hecho lo hacen, señor Holt, replicó suavemente. De hecho lo hacen. Mientras veían al comerciante regresar a su tienda, Lady Bantry no pudo contener la pregunta que flotaba en el aire como la niebla disipándose. Jane, realmente no pensarás que el señor Holt está involucrado en esto, ¿verdad? Parece un hombre tan agradable, tan inofensivo. La señorita Marple ajustó su chal y tomó el brazo de su amiga. Mi querida Dolly, dijo con firmeza, aunque con ternura, he aprendido que las personas más peligrosas son a menudo las que parecen las más inofensivas. Y cuando un hombre con entrenamiento teatral y un cuervo domesticado aparece en una aldea unos meses antes de que empiecen a circular misteriosos sobres, siempre bajo la misma percha donde descansa el ave. Bueno, hizo una pausa significativa, uno empieza a preguntarse sobre la verdadera naturaleza de la coincidencia. Se detuvo en la puerta de Leach, mirando hacia la tienda de Holt, donde el sol de la mañana comenzaba a iluminar las pantallas de la ventana. Reflexiva, alguien quería que encontráramos ese sobre ayer por la mañana, en el momento correcto. Alguien que pudiera asegurarse de que un cuervo estaría presente para proporcionar un énfasis dramático, y alguien que sabía exactamente cuándo Lady Bantry y yo regresaríamos del vicariato. Pausa breve. Pero, ¿cómo podría alguien saber nuestra precisa hora? Con calma, porque, querida, somos criaturas de hábitos, como los pájaros. Y alguien ha estado estudiando nuestros hábitos con mucho cuidado. El descubrimiento del segundo sobre llegó a las 11, cuando las actividades de la mañana ya deberían haberse asentado en su ritmo normal. Ephraim Potle había estado haciendo sus rondas habituales del cementerio, verificando cualquier daño del viento de la noche anterior y asegurando que los arreglos florales permanecieran correctamente atendidos. Fuerte, con alarma, inspectora. Señorita Marple, gritó Potle, su voz cargada de pánico, haciendo eco entre los muros de piedra de Santa María. Hay otro sobre, como ayer.
Lo encontraron de pie junto al banco de la puerta de Leach, el rostro pálido con el tipo de conmoción que proviene de ver confirmados los peores temores. Él sobreyacía exactamente donde se había colocado el anterior, centrado en la madera desgastada con precisión casi matemática. El inspector Slack se acercó con deliberada cautela, como un hombre que ha aprendido a no dar nada por sentado. ¿Cuándo encontraste esto, Potle? Justo ahora, señor. Estaba ordenando las coronas en la parcela de Ashford cuando lo noté. No estaba allí hace 10 minutos, lo juraría por mi vida. La señorita Marple estudió el sobre sin tocarlo, sus agudos ojos atentos a cada detalle. En voz baja, al igual que el anterior, bordes negros, papel crema de buena calidad, y las mismas letras flojas, la R y la O. Viene del Remington en el establecimiento de Holt. ¿Puedo? Preguntó ella al inspector Slack. Él asintió. Con cuidado abrió el sobre. Dentro había otra lista mecanografiada, pero esta vez con solo 4 nombres: señor Osrich Fielding, señora Ivy Priest, Ephraim Potle, Tilda Briggs. Un murmullo tenso. El nombre de la señorita Trent ha sido omitido. ¡Qué metódico!, observó la señorita Marple. Potle, al ver su propio nombre allí, emitió un gemido y se dejó caer en el banco, derrotado. Con miedo. Esto es una especie de maldición. Nos están marcando para la muerte, uno por uno. Disparates, dijo el inspector Slack, aunque su voz carecía de convicción. Alguien juega trucos elaborados, aunque el momento es, lo admito, desafortunado. Pero la señorita Marple había dirigido su atención al reloj de la iglesia. Las agujas marcaban claramente las 11. Inspector, ¿no mencionó ayer que el cuervo aparece a las 10, cuando se lo convoca con el silbato? Así es, puntual como un reloj. Entonces, ¿por qué este sobreaparece a las 11? Reflexiva, si alguien quisiera mantener la ilusión teatral del cuervo entregando mensajes, habría seguido el horario establecido. Se acercó al rayo de la puerta Leach, examinándolo con atención. Sorprendida, mira aquí, una gota de cera endurecida, aún fresca en la humedad. Es de vela. El inspector raspó un poco con su cuchillo. Cebo ordinario, del hogar. Y aquí, continuó ella, mostrando un pequeño agujero, una tachuela recién clavada. Alguien montó el sobre con antelación, para ser descubierto más tarde. ¿Quieres decir que lo fijaron allí antes, esperando que lo hallaran en el momento justo? Precisamente. Pero algo falló. Estaba destinado a encontrarse a las 10, y sin embargo permaneció oculto hasta ahora. En ese instante, la señora Priest llegó, con su expresión perpetua de curiosidad por la correspondencia ajena. Vengo por un sello, dijo, aunque podría jurar que ya lo había puesto. ¿Qué tipo de carta era?, preguntó el inspector. Negocios oficiales. La señorita Trent me pidió que escribiera a la matrona del hospital St. Luke, en Londres, sobre la enfermera Ferris, en realidad. Algo de su empleo anterior. Las palabras atrajeron la atención del inspector. ¿La señorita Trent pidió investigar a la enfermera Ferris? No investigar, solo confirmar. Creía reconocerla, y no estaba tranquila. Quería asegurarse antes de hablar con el señor Fielding. La señorita Marple intercambió una mirada con Slack. Señora Priest, cuando la señorita Ferris le devolvió la carta, ¿vio el sobre? Sí, tuve que reclamarlo para poner el sello. Lo curioso fue que la solapa parecía abierta y cerrada ya. Usé pegamento de pescado de mi escritorio, pues el original no pegaba. ¿Pegamento de pescado?, repitió Marple, con atención. No el habitual de correos. No, mi propio suministro. Lo compro en la ferretería de Holt. Lo usan mucho artesanos y fabricantes de modelos. Los ojos de Marple brillaron, una pieza inesperada encajaba. Cuando la señora se alejó, Marple quedó pensativa junto a la puerta Leach. Con firmeza suave, inspector, esto no es una travesura de pueblo. Hay un plan cuidadoso detrás, el cuervo, los sobres, el tiempo exacto, y ahora, las consultas de la señorita Trent sobre la enfermera Ferris. ¿Cree que hay relación con su muerte?, preguntó Slack. Con gravedad. Creo que la señorita Trent descubrió algo que la convirtió en un peligro para alguien con planes muy específicos. Y creo que alguien ha estado usando nuestro amigo teatral, el aparato de Mr. Holt, para crear confusión y mala dirección, mientras se llevan a cabo esos planes. Mirando hacia arriba, con atención, observó la viga cruzada, donde la evidencia de una preparación cuidadosa permanecía visible en forma de agujeros de tachuela y cera de velas. En tono bajo, reflexivo, la pregunta ahora, inspector,
es si podemos desentrañar esta actuación antes de que el próximo nombre en esa lista cumpla con el mismo destino que la pobre señorita Trent. La oficina de correos de St. Mary me ocupaba una posición de esquina en lo que alguna vez había sido una vivienda privada. Su conversión a negocio oficial se hacía evidente en el mostrador sustancial y en los compartimentos de clasificación que se alineaban en toda una pared. Miss Marple entró esa tarde con el aire decidido de alguien que venía por algo bastante más concreto que simples sellos postales. La señora Priest levantó la vista de su libro mayor con la expresión cansada de quien ha pasado el día respondiendo preguntas sobre sobres misteriosos y muertes prematuras. Señorita Marple, espero que no haya venido por ese terrible asunto de la puerta de Leach. Le dije al inspector Slack todo lo que sé, y estoy segura de que no puedo añadir nada más. En realidad, señora Priest, respondió Miss Marple con suavidad, esperaba que pudiera mostrarme la carta que mencionó antes, la del hospital St. Luke que necesitaba ser resellada. La señora Priest vaciló, nerviosa, bajando la voz. Bueno, supongo que ya no hay daño. Después de todo, la carta ha sido enviada, y la señorita Trent, oh, cielos, ya no necesitará discreción, ¿verdad? Con calma, casi murmurando, Miss Marple examinó el sobre bajo la luz de la ventana. ¡Qué interesante! Pareciera haber dos líneas distintas de adhesivo aquí. La goma original, y otra más oscura, con un olor diferente. Eso es el pegamento de pez, confirmó la señora Priest. Miss Marple asintió lentamente, pensativa. Coincide exactamente con el aroma del sobrehallado en la puerta de Leach. El sol de la tarde comenzaba a declinar mientras Miss Marple se dirigía hacia la ferretería de Digby Holt. Lo encontró limpiando los cristales de su tienda, silbando una melodía de Music Hall. Señor Holt, lo llamó, agradablemente. ¿Podría ahorrarme un momento para una pregunta sobre adhesivos? Él, jovial, por supuesto, señorita Marple. Aunque debo admitir, no es la clase de pregunta que recibo habitualmente de las damas de la aldea. Estoy interesada en el pegamento de pez que recomendó a la señora Priest. Usted mencionó que es muy popular para trabajos delicados. En efecto, es más fuerte que la pasta común y no pierde su agarre con la humedad. Bastante útil para cualquier labor que deba permanecer firme. Miss Marple, con mirada fija y tono reflexivo. El tipo de trabajo que podría implicar fijar temporalmente algo en madera con una tachuela, asegurándose de que permaneciera en su sitio, hasta el momento preciso para su descubrimiento. Una breve pausa. La sonrisa de Holt permaneció, aunque sus manos se detuvieron un instante. Supongo que podría usarse para tales fines, señorita Marple. Aunque debo decir, tiene usted una imaginación muy inventiva. Miss Marple, con serenidad, tal vez. Pero he descubierto que los objetos más inocentes, a veces sirven para los propósitos más inesperados, en las manos adecuadas. A la mañana siguiente, Miss Marple y Lady Bantry aguardaban en el cementerio, envueltas en el frío del amanecer. Con impaciencia, susurrando, Jane, ¿está segura de que esto es necesario? Sentarse en un cementerio a las 9 de la mañana, observando cuervos, parece un tanto peculiar. Miss Marple, con calma y una ligera sonrisa, paciencia, querida. Si mi teoría es correcta, pronto tendremos nuestra demostración. Se escucha el silencio tenso del lugar, hasta que el reloj marca la hora. A las 10 en punto, Miss Marple sacó de su bolso un silbato sencillo, prestado del joven Tommy Pierce, y sopló con suavidad, imitando la llamada líquida que había escuchado usar a Digby Holt. Su primer esfuerzo fue bastante vacilante e incierto, pero su segundo intento tenía más confianza. La respuesta fue inmediata y gratificante, con una carrera de alas que parecían materializarse desde el mismo aire. El magnífico cuervo apareció sobre la torre de la iglesia, rodeó una vez con precisión tranquila y se estableció en el rayo cruzado de Lichgate, con el tipo de tiempo teatral que habría ganado aplausos en cualquier sala de música de Londres. Bien cielos, respiró Lady Bantry, asombrada. Es exactamente como si alguien tocara una campana de cena. La señorita Marple se acercó a la puerta de Leach con su canasta de suite, moviéndose lentamente para evitar sorprender a su artista emplumado. El cuervo la consideraba con inteligencia brillante, inclinando la cabeza como si evaluara sus credenciales como su sustituto. Él sigue el horario de la comida, observó en silencio, no las horas postales. Dispersó varios bultos de coser a lo largo de la viga cruzada y colocó un sobre limpio, de su propio material personal, al lado de la comida. El cuervo descendió de inmediato para investigar las ofrendas, picoteando con entusiasmo en el alimento, mientras ignoraba por completo el sobre. Muy instructivo, murmuró la señorita Marple, tomando notas en su pequeño libro.
No muestra ningún interés en papel ni sobres. Su entrenamiento es puramente elemental. Habiendo satisfecho su apetito con el desayuno inesperado, el cuervo dio un solo y áspero graznido, lo que bien pudo haber sido gratitud, y se lanzó hacia su gallinero en la torre de la iglesia. El inspector Slack, que había llegado durante la demostración, observó con interés profesional. Entonces, ¿está sugiriendo que alguien ha estado utilizando a esta criatura? Que sí, inspector, respondió la señorita Marple, examinando el rayo de cruz donde se veía la evidencia de preparación. Para alterar su horario. Lo que parecía ser un placer genuino, era claramente una rutina bien establecida. Podría poner su reloj en él. La señorita Marple observó esta actuación con la atención concentrada que solía reservar para los crucigramas más complejos. Señor Holt, preguntó, cuando convoca al rey Jack de esta manera, ¿podría dirigirlo a lugares específicos? Digamos, a la puerta de Lich, en lugar de su cartel. Oh, ciertamente, respondió él. Los cuervos son criaturas notablemente inteligentes. Con la capacitación adecuada, uno podría alentarlos a visitar cualquier cantidad de lugares predeterminados. Todo es cuestión de establecer las asociaciones adecuadas entre señales y recompensas. El inspector Slack, mientras tanto, examinaba las pequeñas botellas y contenedores alineados en el mostrador de la tienda. Señor Holt, me doy cuenta de que vende pegamento de pescado aquí. ¿Ha habido mucha demanda recientemente? Demanda moderada, respondió él con facilidad. La señora Priest compró algo para reparaciones postales, y creo que también vendí una botella a la señorita Ferris en Fielding House. Mencionó que lo necesitaba para un trabajo delicado con los registros médicos de sus pacientes. ¿La señorita Ferris compró pegamento de pescado? De hecho, confirmó Holt. Bastante bien informada sobre los adhesivos, en realidad. Preguntó específicamente por algo que mantuviera su adhesión incluso en condiciones de humedad. Muy profesional, supongo, aunque debo decir que uno debe admirar tal precisión en un asistente médico. La señorita Marple y el inspector Slack intercambiaron miradas significativas. Otra conexión se había establecido en la red de relaciones que rodeaba los misteriosos sobres. Cuando se preparaban para abandonar la ferretería, la señorita Marple se detuvo a examinar una colección de pequeños implementos que ocupaban una esquina del mostrador. Entre tachuelas, alfileres y sujetadores, notó artículos diseñados para fines más especializados. ¿Suministros para fabricación de modelos? Preguntó. Entre otras cosas, confirmó Holt. Atiendo a una variedad de pasatiempos y manualidades. Te sorprendería cuántas personas en el pueblo participan en trabajos detallados que requieren fijación precisa y montaje temporal. De hecho, dijo la señorita Marple pensativamente, uno nunca sabe qué talentos ocultos existen en una pequeña comunidad. Mientras caminaban hacia el vicariato, el inspector Slack expresó en voz alta lo que le rondaba por la mente. Señorita Marple, parece estar sugiriendo que todo este negocio con los cuervos y los sobres es una especie de espectáculo elaborado. ¿Pero con qué fin? ¿Qué podría alguien esperar lograr con tales tonterías teatrales? La señorita Marple se detuvo junto al monumento de guerra, sus ojos moviéndose pensativamente desde la torre de la iglesia, donde el rey Jack mantenía su gallinero, hasta Fielding House, donde la enfermera Ferris cuidaba a su paciente inválido. Creo, inspector, que alguien ha estado usando las habilidades teatrales del señor Holt y de su cuervo entrenado para crear un clima de miedo y superstición en la aldea. La pregunta es, ¿por qué necesitaban un clima así, y qué esperaban lograr mientras la atención de todos estaba centrada en los misteriosos sobres y en las aves proféticas? Ajustó su bolso y reanudó la caminata. Pero tengo la creciente sospecha de que pronto nos veremos obligados a enfrentar la respuesta. Al llegar a Fielding House, encontraron el automóvil del Dr. Haddock estacionado en el camino. A través de las ventanas, se vislumbraba la agitación de una emergencia médica. La enfermera Ferris los recibió en la puerta principal, con postura profesional intacta, aunque su rostro mostraba la tensión de varias horas de lucha con una situación crítica. El Dr. Haddock está con él ahora, informó con eficiencia. Se produjo de repente, después de sus refrescos de la tarde, palpitaciones severas, dificultad para respirar y un terrible color grisáceo. ¿Qué cree que lo causó? Preguntó el inspector Slack. Me temo que el señor Fielding ha estado muy agitado por todo este asunto de las listas misteriosas, respondió la enfermera. A pesar de mis esfuerzos por protegerlo de los chismes del pueblo, la noticia de la muerte de la señorita Trent y la aparición de su propio nombre en esos sobres lo ha desconcertado profundamente. En ese momento salió el doctor Haddock de la sala de enfermos,
quitándose el estetoscopio con la calma deliberada de quien ha completado un diagnóstico no deseado. Su expresión era grave. Envenenamiento digitalis, anunció sin preámbulos. Síntomas clásicos, y bastante más severos de lo que esperaría de un simple error en la dosis prescrita. ¿Envenenamiento? La voz de la enfermera Ferris tenía una nota de indignación profesional. Eso es imposible. Mido los medicamentos del señor Fielding con absoluta precisión. No sugiero un error deliberado de su parte, dijo el doctor con firmeza. Pero los síntomas son inconfundibles, y la concentración en su sistema es mucho mayor de lo que explicaría el régimen prescrito. La señorita Marple, que había escuchado en silencio hasta entonces, habló por primera vez. Doctor Haddock, ¿sería posible examinar los refrescos del señor Fielding, aquellos que consumió justo antes de que los síntomas aparecieran? Por supuesto, asintió él. Aunque debo advertirle que está muy débil y puede no estar del todo coherente. Entraron en la habitación de la mañana, donde el señor Osrich Fielding mantenía su residencia diurna, una alegre cámara, amueblada con sillas cómodas y mesas prácticas que hacían tolerable la vida de un inválido. Filmando, yacía apoyado contra los cojines. Su respiración era trabajosa, pero estable, su tez había mejorado respecto al alarmante gris que había caracterizado su colapso. Los visitantes se acercaron. Él giró, intentando una sonrisa débil. Qué amables, aunque temo que no soy mucha compañía en la actualidad. La señorita Marple se aproximó a su silla con la suavidad que reservaba para los ancianos y los enfermos. Señor Fielding, espero que no le importe si le pregunto sobre su rutina de la tarde. El doctor Haddock cree que podría ayudar a determinar qué causó su enfermedad. ¿Mi rutina? Repitió Fielding, con los ojos desviándose hacia la pequeña mesa junto a su silla, donde los restos de sus refrescos de la tarde permanecían intactos. Solo el té habitual, en realidad, a las 2, con mi mermelada de naranja. Soy bastante particular con el momento, ¿sabe? Me ayuda a mantener cierta estructura en el día. Miss Marple examinó el servicio del té con la atención metódica de un experto catalogador de evidencias. La bandeja sostenía una taza de porcelana con delicados patrones azules, un platillo a juego, una pequeña maceta de mermelada y un tazón de azúcar de plata que parecía haber sido utilizado recientemente. ¿Toma usted azúcar en su té, señor Fielding? Oh, no, mi querida dama. No lo hago desde hace años. Condición diabética, ¿entiende? En su lugar uso tabletas de sacarina. Mucho mejor para la constitución. Pero la señorita Marple ya había notado los 3 terrones de azúcar blanco ordinario que ahora se encontraban, algo rancios, sobre la bandeja del té. Levantó la olla de mermelada y observó que 2 marcas de cuchara distintas surcaban su contenido, una poco profunda, otra, bastante más honda. Enfermera Ferris, dijo en voz baja. ¿Podría contarme sobre la preferencia habitual del señor Fielding en su mermelada? ¿La consume normalmente a las 11? ¿A las 11? La enfermera Ferris parecía perpleja. El señor Fielding toma su mermelada solo con su té de la tarde. Es muy rígido con tales asuntos. La señorita Marple examinó la taza de té más de cerca, señalando un débil residuo granulado que se aferraba al borde a pesar de que el líquido ya se había consumido. Tocó delicadamente con su dedo, y percibió un amargor inconfundible. Inspector Slack, dijo con firmeza, creo que debe preservar este servicio de té para su análisis. Particularmente la taza y la olla de mermelada. Se volvió entonces hacia la enfermera Ferris, señalando los detalles que habían escapado anteriormente. Alguien ha sido muy inteligente, explicó Miss Marple. Disfrazó la administración de una sustancia peligrosa como si fuese una sobredosis accidental de su medicamento prescrito. ¿No le llama la atención la marca más profunda en la mermelada? El inspector Slack, entretanto, había organizado con considerable cuidado la evidencia sobre la mesa de estudio del vicario, presentando los 2 sobres misteriosos con la precisión metódica de un hombre que construía un caso destinado a resistir el escrutinio de magistrados y abogados. La señorita Marple se sentó frente a él, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente mientras trabajaba un patrón intrincado, sin dejar de estudiar los documentos. El espaciado es idéntico, observó, inclinándose hacia adelante. Mire aquí, inspector. Los márgenes, las alturas de línea, incluso los intervalos entre nombres. No fueron escritos de forma independiente, siguen exactamente la misma plantilla. El inspector Slack examinó las listas con una lupa prestada del escritorio del reverendo Clement. Tiene razón. Pero en la segunda lista, el nombre de la señorita Trent no está simplemente tachado. Ha sido reescrito,
como si toda la lista hubiese sido elaborada desde cero. Precisamente, respondió Miss Marple, reanudando el ritmo suave de sus agujas. El instinto de un mago para la repetición, sin parecer repetir. El trasfondo teatral del señor Holt se muestra en los detalles más pequeños. ¿Cree que Holt escribió ambas listas? Creo que el señor Holt proporcionó el aparato y las habilidades escénicas, mientras que la enfermera Ferris aportó el motivo y la planificación detallada. Una asociación de conveniencia, por así decirlo. Slack tomó notas cuidadosas sobre la calidad del papel y las características de la máquina de escribir antes de mostrar otra prueba. He asegurado documentos de papel carbón en su back office, como usted sugirió. Las impresiones son reveladoras. Mostró varias hojas oscuras, con débiles pero inconfundibles huellas de las teclas. Bajo un examen atento, se hicieron visibles los nombres de la lista misteriosa, repetidos varias veces. Practicó, dijo Miss Marple con satisfacción. Escribió los nombres una y otra vez, para garantizar la alineación y el espaciado perfecto. Más ensayo del que uno esperaría para una simple broma. Slack, con gesto grave, presentó también varias cuerdas halladas en la tienda de Holt. Algunas mostraban signos de haber sido tiradas con fuerza y luego cortadas. Una pieza coincide exactamente con la ranura en la llave del gas de Miss Trent. La señorita Marple examinó la cuerda con atención concentrada. Claro, la cuerda es algo tan útil para alguien habituado a la conjuración. Puede tensarse, ocultarse, retirarse, sin dejar huellas. Perfecto para accionar un mecanismo a distancia. ¿Se refiere a la mecánica del asesinato? En efecto. Imagine un cordel enrollado en la llave del gas, extendiéndose a través de una ventana abierta. Un tirón, y el gas fluye en el momento deseado. Otro tirón, y la evidencia desaparece por completo. Slack no se detuvo ahí. Extendió recibos, cartas y artículos personales que revelaban la relación entre Holt y Ferris. Encontré estos en el cajón de escritorio de Holt, anunció, mostrando cheques firmados por Ruth Ferris con generosas sumas anotadas como artículos quirúrgicos. Pago por servicios prestados, murmuró Miss Marple. Aunque sospecho que tenían poco que ver con suministros médicos legítimos. El inspector, todavía incrédulo, sacudió la cabeza. Lo que no entiendo es por qué necesitaban un espectáculo tan elaborado. ¿Por qué no simplemente asesinar a Miss Trent y al señor Fielding, sin todo este teatro de cuervos y listas misteriosas? Miss Marple guardó silencio un momento. Luego, con voz grave, respondió. Porque necesitaban crear un clima de temor sobrenatural, uno capaz de desalentar cualquier investigación demasiado cercana. Cuando la gente cree en las maldiciones y en las profecías, es menos probable que busquen explicaciones racionales. Las muertes parecen predestinadas, en lugar de calculadas, murmuró Miss Marple. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, donde podía observar la puerta LYCH a lo lejos. Además, continuó, la naturaleza teatral del método de entrega proporcionó coartadas para los verdaderos perpetradores. Mientras todos estaban enfocados en los misteriosos cuervos y los sobres dramáticos, el verdadero trabajo del asesinato se llevó a cabo con medios mucho más mundanos, grifos de gas y una maceta de mermelada. Exactamente, exclamó el inspector Slack, reuniendo la evidencia en pilas ordenadas. Pero aún está la cuestión del motivo específico de la enfermera Ferris. Sabemos que la señorita Trent hacía consultas sobre su pasado, pero, ¿qué esperaba descubrir? Miss Marple regresó a su silla con calma, retomando su tejido. Sospecho, dijo con serenidad, que la señorita Trent reconoció a la enfermera Ferris como alguien que había conocido en un contexto profesional anterior. Quizás, una mujer que había abandonado la enfermería en circunstancias cuestionables. Las consultas al hospital de St. Luke habrían confirmado que Ruth Ferris era, en realidad, Ruth Fenner, una enfermera de prueba despedida tras un incidente sospechoso que involucraba somníferos. Un pasado, que sin duda la habría descalificado para cuidar de un inválido rico, con intenciones testamentarias. Su voz adquirió una gravedad profunda. La señorita Trent debía ser eliminada antes de que su pasado quedara expuesto. Y la enfermera Ferris necesitaba asegurar su posición junto al señor Fielding, antes de que se plantearan preguntas sobre sus calificaciones. La anciana dejó que sus agujas marcaran el ritmo, pero su mirada permaneció fija en el patrón mayor que emergía de la investigación. La lista misteriosa de muertes proporcionó la cobertura perfecta, hacía que todo pareciera sobrenatural, y ofrecía una explicación conveniente para cualquier accidente futuro entre los restantes nombres. Una vez sembrado el miedo,
cada muerte posterior se vería como cumplimiento de profecía, en lugar de una oportunidad de investigación. El inspector Slack asintió, cerrando con firmeza la carpeta de su informe. Una asociación entre habilidad teatral y acceso médico, concluyó. Holt proporcionó el espectáculo y los aparatos, Ferris, el conocimiento clínico y la oportunidad de asesinar. Y ambos se brindaban coartadas en los momentos cruciales. Miss Marple añadió suavemente. Holt entreteniendo a los aldeanos con su cuervo entrenado, y Ferris atendiendo las necesidades médicas de sus pacientes. Respetabilidad perfecta, ocultando asesinatos cuidadosamente orquestados. Un silencio denso cayó sobre la sala, hasta que Miss Marple, con cierta melancolía en la voz, reflexionó. Es bastante triste, realmente. Dos personas con talentos genuinos, la habilidad del señor Holt con los animales y el arte escénico, la formación médica de la enfermera Ferris, usados para fines tan destructivos. El inspector, con un dejo de incredulidad, preguntó, ¿cree que habrían continuado, si no hubiéramos descubierto su trama? Miss Marple bajó la vista a su bolsa de labor, pensativa, sin responder de inmediato. Afuera, la pequeña asamblea ya se reunía, expectante, para escuchar la exposición final de la dama que había desentrañado el misterio que empezó con un cuervo en la puerta de la noche. Un misterio que reclamó la vida de Phyllis Trent, y casi la del señor Fielding. Con paso firme, Miss Marple se dirigió a la mesa donde reposaba la evidencia. Señoras y señores, anunció con solemnidad. Lo que presenciamos no fueron profecías ni fenómenos sobrenaturales. Fue una actuación cuidadosamente orquestada, diseñada para ocultar asesinatos premeditados. La señora Clement, persignándose con inquietud, exclamó. Pero el cuervo, señorita Marple. Seguramente esa gran criatura negra, apareciendo con esas terribles listas, fue más que coincidencia. Miss Marple sonrió con suavidad, casi con ternura. El cuervo nunca trajo nada. Ese magnífico animal simplemente seguía su rutina aprendida, respondía al silbato y llegaba puntualmente a su hora de alimentación. Los sobres fueron colocados por manos humanas, con métodos muy terrenales. Señaló con calma las pequeñas pruebas sobre la mesa. Miren aquí, los sobres estaban pegados bajo la viga de la puerta, asegurados con alfileres. Incluso se manchó la madera con sebo, para atraer al ave en el momento exacto, creando la ilusión de que el pájaro traía los mensajes. Slack, retomando la narración, declaró. El señor Digby Holt, con su experiencia en el music hall y su pericia en el adiestramiento animal, proporcionó el aparato teatral. Su cuervo, entrenado para acudir al silbido, llegaba con precisión dramática, justo cuando los sobres, previamente colocados, eran descubiertos. Pero, ¿para qué tanto engaño?, preguntó con incredulidad el reverendo Clement. Miss Marple lo miró con serenidad. Porque la señorita Trent había reconocido a la enfermera Ruth Ferris. O, mejor dicho, a Ruth Fenner, una mujer con un pasado oscuro en el hospital de St. Luke. Su investigación amenazaba con arruinar la fachada de respetabilidad, y, con ella, el acceso al patrimonio de Fielding. Lady Bantry se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Entonces, la señorita Trent fue asesinada para silenciarla. Así es, respondió Miss Marple con voz grave. Y el método fue cuidadosamente elegido, debía parecer accidental. La estufa de gas de la señorita Trent fue encendida de forma remota, con una cuerda enrollada al grifo. El perpetrador podía estar lejos, cuando la muerte ocurrió. Y luego, un simple tirón, borró toda evidencia. El doctor Elglefino asintió sombríamente. La dosis, casi fatal, de digitalis al señor Fielding había sido administrada a través de su mermelada de la mañana, cuidadosamente enmascarada con azúcar extra para alentar el consumo y disfrazar el sabor amargo. Con gravedad, el momento se calculó con precisión. La enfermera Ferris estaría cumpliendo con sus deberes regulares cuando aparecieran los síntomas, lo que le proporcionaba una coartada perfecta. La señorita Marple regresó a su silla, su expresión profundamente reflexiva. Pausa breve. El genio del esquema radicaba en la creación de una atmósfera sobrenatural, diseñada para desalentar cualquier investigación racional. Cuando las personas creen en maldiciones y en aves proféticas, es mucho menos probable que busquen explicaciones lógicas. Así, las muertes parecían predestinadas, en lugar de calculadas. La asociación entre Houlton y Ferris fue de conveniencia mutua, continuó el inspector Slack con tono firme. Ella proporcionó acceso médico y conocimiento de las rutinas de la víctima, mientras que él aportó experiencia teatral, y el cuervo entrenado que hizo que toda la representación pareciera convincente. ¿Qué les delató?
Preguntó con curiosidad la señora Clement. Con una leve sonrisa, la señorita Marple respondió, varias pequeñas inconsistencias que, acumuladas, se convirtieron en certeza. El segundo sobreapareció en el momento equivocado, a las 11, en lugar de las 10, cuando el cuervo estaba entrenado para llegar. El aceite de linaza, usado para dar a las plumas del ave un brillo teatral, se encontró también en los guantes de la enfermera Ferris. El pegamento de pescado que sellaba la carta interceptada para el hospital de Saint-Luc provenía de la misma fuente que el adhesivo hallado en el Icate. Mostraban un espaciado y un formato idénticos, pruebas claras de que fueron preparados a partir de la misma plantilla, y no creados de forma independiente. Con firmeza, la conspiración estaba presente en ambos crímenes. Correspondencia, declaró Dolly con su característica firmeza. Ligeramente divertida, los ojos de la señorita Marple parpadearon con suave deleite. Los pájaros, queridas, son criaturas muy inocentes. Siguen sus instintos y su entrenamiento con una consistencia admirable. Son las personas quienes silban, y quienes deciden quién debe leer lo que dice un sobre. Reuniendo su bolsa de punto, se preparó para dejar el viejo chalet donde tanto el doctor como la enfermera habían quedado al descubierto. Reflexiva, el señor Holtzraven seguirá respondiendo a las llamadas del silbato y llegará puntualmente para sus comidas. El cuervo, en realidad, no había jugado ningún papel consciente en estos trágicos eventos. Simplemente era un cuervo, obedeciendo las rutinas que las manos humanas le habían enseñado. Mientras caminaban juntos a través del cementerio, la señorita Marple meditó en silencio sobre la curiosa mezcla de habilidad teatral e intención asesina que había estado a punto de alcanzar su propósito mortal. Con tono didáctico y suave énfasis, es bastante instructivo, en verdad, observó. Los engaños más elaborados suelen depender de las suposiciones humanas más simples. La gente ve lo que espera ver, y cuando esa expectativa es cuidadosamente manejada por alguien con formación teatral, los resultados pueden ser muy convincentes. Incluso cuando involucran cuervos entrenados y profecías misteriosas. Enfatizando con calidez, especialmente entonces, mi querida Dolly, cuanto más extraordinario parece el fenómeno, menos probable es que las personas busquen explicaciones ordinarias. Con frecuencia, quienes convencen a su audiencia de que presencian actos de Dios, en lugar de actos planificados por los hombres, obtienen su éxito precisamente de esa fe ciega.